Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida a este tu canal Sami Tarot. Yo soy Sami y quiero orar por ti en este preciso momento. Por ti que tienes que entrar a ese quirófano, tienes que ir a ese juicio, presentar ese examen, enfrentar a esa persona, cualquier situación que te requiera de valor, de fortaleza. En este preciso momento yo declaro que todo sale excelentemente bien para ti. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si quieres que ore por ti, bueno, también escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. Te quiero muchísimo, Sagitario. ¿Listo? Recuerda que siempre te llevo en mi corazón. Este es el momento de delegar, delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante, Sagitario, y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios, Sagitario. Atentamente, el Arcángel Miguel. Wow, es momento de expansión, de crecer para ti, de que consigas personas para que te ayuden con la carga y con el trabajo, porque vienen momentos maravillosos para ti, mi querido y mi querida Sagitario. Ahora vamos a complementar este mensaje tan especial con una lectura de las cartas del tarot, de las cartas españolas. Bueno, vamos a ver primero una lectura general. Podrías estar tú soltero o con pareja, pero es algo diferente al amor. Para el amor vamos a hablar al final. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, para esta situación te dicen las cartas: no tengas miedo, no tengas a enfrentarlas o a confrontar las buenas oportunidades que se te están presentando en este preciso momento. Si crees tú que no lo vas a poder enfrentar, bueno, te están diciendo tus guías espirituales en este preciso momento que las cosas se van a dar, que creas más en ti, que tú vales, que aquello que tú no sepas, bueno, investígalo, aprende, listo, pero que también tiene la experiencia, también tiene la sapiencia para poder adelantar cualquier proyecto que se te presente a ti. A ti nada te queda grande, mi querido Sagitario. Bueno, eres una persona bastante espiritual, eres una persona que quiere algo profundo en la vida, que quiere, que quiere dejar su huella aquí en el planeta. No quieres pasar como desapercibido, desapercibida, sino que quieres ser alguien, ¿listo? Dejar tu huella en las personas que te conozcan. Eso no quiere decir, bueno, que vayas o no vayas a ser famoso, famosa. Esa no es la situación, sino que eres una persona que quiere que las cosas que tú hagas den ejemplo, dejen huella en otras personas, definitivamente. Con respecto a esta situación que se te están presentando a ti en este instante, te dicen las cartas: bueno, es momento de enfrentar la situación, ¿listo? Tal vez tú te sientes como un poco mal, tal vez te sientes algo enfermo, física, emocionalmente, espiritualmente, sientes que como que las fuerzas no te pueden. Bueno, si es cuestión física, busca ayuda profesional, haz ejercicio, aliméntate bien, duerme bien, ten una excelente salud mental. Si es cuestiones emocionales, también busca médicos, psicólogos, terapias alternativas, y también cultiva más tu vida espiritual, te dicen en este instante tus guías espirituales. Bueno, mira, cualquier cosa, cualquier proyecto que tú tengas, que lo tengas, no importa por muy chiquito, por muy insignificante que te parezca a ti. Bueno, tengo el proyecto de terminar de leer este libro, de ver esta película, de organizar mi ropa, de sacar lo que no me sirve y botarlo, de sacar aquello que aún me sirve pero que ya no lo utilizo, y hace muchos años que no me lo coloco, y lo voy a regalar, lo voy a donar o lo voy a intercambiar. ¿Listo? Esas cosas, por muy minúsculas que sean, hazlo, termínalas, no las dejes más entre el tintero, me dicen tus guías espirituales en este preciso momento. Llegan noticias para ti, alegrías y el apoyo de muchas personas que te quieren y que te estiman de verdad, verdad. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. No falles a tu palabra. Cualquier cosa a la que tú te comprometas en este preciso momento, hazlo. Y lo que te estoy diciendo, termina aquello
que has comenzado. Mucho cuidado con una persona o unas personas que no son nada nobles para contigo, que no son nada leales contigo. Bueno, aléjate de esas personas que tú sabes quiénes son. Esta es una búsqueda y te pido hacer una investigación profunda para que puedas tomar una decisión más completa. Deja la procrastinación, lo que te estoy diciendo, deja de aplazar las cosas. Yo te estoy ayudando a acercar los recursos que necesitas para estar seguro o segura, mi querido y mi querida Sagitario. Bueno, entonces ya no aplazar más nada, absolutamente nada, terminar lo que has comenzado, cualquier cosa que hayas iniciado, por muy chiquita que sea, y para que esto comience a desatrancar tu energía y a permitir que todo fluya como tú siempre has querido. Bueno, esa ha sido la lectura general. Ahora sí vamos a hablar de el amor. Piensa en esa persona, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. No importa si estás en contacto cero. Y también recuerda que esta podría ser una lectura en espejo, Sagitario. Bueno, con respecto a la relación de ustedes en este preciso momento, hay demasiadas discusiones, demasiados problemas entre ustedes dos. Tal vez inclusive han tomado la decisión de separarse y están en ese contacto cero que yo te digo. No tengas miedo de enfrentar esta situación, de confrontarla. Por muy positivo o negativa que sea los resultados, es mejor hablar en este preciso momento. Mira, yo sé que los problemas podrían estar siendo demasiado graves y que se podría estar generando inclusive una separación, una ruptura de esta relación, pero es momento de ya no aplazar más. No lo aplaces más. ¿Para qué aplazar? O sea, ¿para qué extender una agonía de algo que se tiene que dar en determinado momento? Que sí o sí se tiene que dar la conversación entre ustedes dos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, esta carta se nos coló ahí, pero como nada es nada es porque sí, ¿no? Todo tiene su por qué ser definitivamente. Bueno, hay una cuestión legal que ustedes dos tienen que arreglar y tienen que arreglarla definitivamente. Bueno, tal vez es algo lo que ustedes tienen problema y dificultad en este momento. Bueno, a veces es mejor separar las cosas, ¿ya? Que el bolsillo no vaya en el lugar del corazón. Las cosas hay que separarlas definitivamente. Vienen épocas, si ustedes lo quieren, aparte de lo que, a pesar de lo que esté sucediendo en este momento, viene una época bonita para ustedes dos. ¿Listo? Viene una época buena para la relación de ustedes, pero esto está muy definido, está muy condicionado por ciertas cosas. Primero, por arreglar esta cuestión legal, muy relacionada con el dinero de ustedes, y también solucionar un problema de celos que hay entre los dos. Tal vez tú o tu persona especial tienen unos celos que rayan ya con lo enfermizo, que rayan ya con lo incoherente, listo, con lo irracional. Ese tipo de situaciones hay que buscarles ayuda profesional. Generalmente este tipo de personas no tienen la culpa de su forma de actuar, pero sí tienen la responsabilidad de hacerse cargo de esta situación y solucionarla, porque pues una relación con una persona que tenga unos celos enfermizos no es una relación, es una tortura, es una cárcel, y nadie tiene por qué estarse soportando las cosas de otra persona. Sí lo pueden acompañar, sí puedes acompañar a tu persona especial en la situación, tal vez buscando profesionales de la salud para esta situación, pero tampoco haciéndose cargo al 100% de aquella situación. Esta relación tiende a dar un giro de 180 grados en positivo, pero condicionado con lo que te digo. ¿Listo? Asegurando, solucionando cosas legales y solucionando también esta cuestión de los celos que está haciendo en contra de ustedes dos. Mira, los dos hay personas alrededor de ustedes que están como que echándoles el ojito, no solamente a uno de ustedes, a los dos. Listo, no solamente es a ti, es a los dos. Son tentaciones que se les presentan, pero son tentaciones que hasta ahora no desembocan en traiciones. Tengan mucho cuidado con esa situación. A veces un minuto de placer, de gozo, puede significar el echar por la borda años de relaciones, años de construir las cosas. Entonces, mira bien si el costo de lo que vas a hacer o de lo que ustedes vayan a hacer si está acorde con el beneficio. Listo, a veces se paga muy caro
un minuto, 2, 3 minutos o unas horas de placer. ¿Listo? Vamos a ver qué te dicen los ángeles en este día. Ya está listo, ya está lista, mi Sagitario. Tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia al respecto. Aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo, Sagitario. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Wow, mira, tú eres de esas personas que tienes habilidades. Bueno, digo yo que todos las tenemos, ¿ya? No es que tú las tengas especialmente. Todas las tenemos. Las cuestiones es que es como todo, ¿ya? Hay unas personas que tienen mayor habilidad para una cosa y menor habilidad para otras cosas. Entonces tú eres de esas personas que tienen mayor habilidad para las cuestiones psíquicas, para la adivinación, para ver mucho más allá. Y tú dices que tiene esto que ver con mi relación. Bueno, esto te puede beneficiar muchísimo en el sentido que tú puedes cultivar tu vida espiritual de manera individual y de pareja. Y que lo que tú pienses y lo que tú manifiestes ayudándote de tu psique poderosa que tienes, puedes manifestar una buena relación, una buena pareja, puedes manifestar algo bonito, la fidelidad, el compromiso, puedes manifestar lo que tú quieras, ¿listo? Entonces tienes ese beneficio para ti adicional. Bueno, si quieres escribir algo importante o algo maravilloso para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo triunfamos, mi pareja y yo avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mi querida Sagitario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, los quiero mucho, Sagitario, y los espero en una próxima oportunidad.